Don Regino, háblenos un poco de la misión SJ en la frontera cuando usted llegó hace 46 años. Fíjate, cuando yo llegué aquí a la frontera, yo no conocía la frontera. Yo dije que quería ser sacerdote en el lugar que más necesidad hubiera. Y yo estaba abierto al país y estaba abierto fuera del país. Pero en la medida que yo entré al seminario y vi que si yo me quedaba en el seminario como sacerdote diocesano, iba a trabajar en el Cibao, porque yo pertenecía a Santiago, Licey al Medio Moca pertenecía a la diócesis de Santiago. Y ahí los padres y las monjas se pechan, hay demasiado. Y yo quería ir a un lugar donde más necesidad hubiera. Y pensé entonces en la frontera, pero yo no conocía la frontera. Pues yo oía de la frontera de que Trujillo mandaba a los presos para acá para repoblar la frontera con los presos, que aquí se ve por castigo, era un castigo venir a la frontera. Entonces, bueno, yo tenía 12 años cuando pensé en venir para acá, sin conocerla. Entonces, fue pasando el tiempo, hasta que en 1974 llegué como sacerdote a la misión fronteriza. Yo tampoco conocía mucho de la misión fronteriza. Yo hice 2 meses cuando era novicio, en el año 65, 1965, vine a Restauración y fue la primera vez que vine como novicio. Y ahí lo que se hace en esa experiencia es preparar a los niños para la primera comunión. Otro compañero y yo que salió de la compañía, pasamos los 2 meses en Restauración, preparamos un grupo como de 40 niños y niñas para la primera comunión, y ese fue nuestro trabajo y fue mi primer conocimiento. Yo era un mundo diferente al Cibao, la frontera. Después, cuando llego a la misión fronteriza en el año 74 como sacerdote, fue mi primer trabajo. Yo nunca había trabajado. Yo entré en pañales al seminario a los 14 años, así que yo no tenía experiencia de otro tipo de trabajo. Y bueno, comencé, yo me sentía un muchacho demandado del padre Duber, que estaba en Loma de Cabrera. Llegamos el padre Roberto Alonso y yo a Loma de Cabrera, estudiamos juntos en teología en Granada, y él se donó antes que yo, pero llegamos juntos a la frontera. Era un sitio lejos, lejano. Cuando uno viene la primera vez, lejano. La carretera era mala. Me llamó la atención que todos los ríos eran secos. Cuando uno cruzaba los puentes, ya en aquella época, en el año 74, me llamó la atención mucho eso, que todos los ríos que cruzábamos, en los puentes que cruzábamos, eran ríos secos. Y viniendo por Santiago Rodríguez, era que había como un hilito, todavía quedaba algún hilito, algunos ríos por ahí. Me llamaba mucho eso. Segunda cosa que me llamó la atención fue que el periódico llegaba por la tarde, a las 6 de la tarde. Así que nosotros leíamos historia de lo que pasaba en el día. Otra cosa que me llamaba la atención era que no había teléfono. En Loma de Cabrera había un teléfono común de esto de la... Codetel no así, de telecomunicación. Y los telegramas. Entonces, en Dajabón había unos teléfonos grandes en una caja, en un armario, que estaba pegado a la pared la voz, recogía la voz y tú te ponías en la oreja el auditivo. Y así tú podías hablar, pero ese era un teléfono interno. Aquí no había Codetel. No, me acuerdo yo que estando en Loma de Cabrera hicimos lista de familias para solicitar
la presencia, la avenida, las instalaciones de Codetel. Después, Telecomunicación puso un teléfono público en un edificio en Loma de Cabrera. Y ahí tú ibas y pagabas la llamada. Había una muchacha que te recibía y tú dabas 5 centavos, 10 centavos. En aquella época, el tiempo, los minutos que durara, te lo pagaba. Una cosa, cuando llegué aquí a la frontera, en la misión fronteriza, yo pasé como 5 o 6 meses sin ir a Santiago. Y una cosa que me llamó la atención, cuando yo llegué a Santiago, después de haber estado aquí en la frontera, lo primero que me llamó la atención fue que yo no veía tierra, nada más veía asfalto en la ciudad. Pero bueno, aquí no se ve la tierra. Y segundo, cuando yo voy a cruzar una calle, veo que hay muchos carros estacionados. Hay un accidente, pensé, y era un semáforo. Yo me había olvidado de la circulación de la ciudad. Bueno, cuando uno pasa un tiempecito, yo tenía ya 5 meses aquí en la frontera, y esto era otro mundo totalmente. Para uno llegar a Santiago, había que pasar por lo menos 5 horas de viaje, de Dajabón a Santiago. Lo que hoy se dura de Dajabón a Santo Domingo, antes era de Dajabón a Santiago. ¿Por qué? Por la carretera mala. Aquí toda la carretera, la Duarte, la que va por dentro de Santiago Rodríguez, la que va por Mau en Guayubín, todas eran hoyos. Tú salías de un hoyo y caías en 3. Es más, uno cuando salía de Dajabón tenía que salir con una ropa especial y llevar la ropa limpia en un bulto, para cuando uno llegaba a Santiago o a Santo Domingo, entonces uno tenía que bañarse y cambiarse la ropa, porque era amarillo de polvo que llegaba allá. ¿Se recuerda de algunos de los compañeros que hicieron comunidad con usted en el año 74? Bueno, sí, estaba Roberto, estaba el padre Duber, que fue aquí, nosotros sustituimos. Roberto y yo llegamos en septiembre del año 74, y en diciembre Duber se fue a Santiago, el padre Duber, y nos dejó a nosotros ahí. Yo me sentía un muchacho mandado, yo no tenía experiencia de trabajo. Roberto era mayor que yo, era el párroco. Entonces, pues yo era el que hacía los mandados. Y cuando íbamos a las comunidades, la gente se reunía cuando iba a Duber, porque ya Duber tenía 15 años y tenía una experiencia con los animadores comunitarios, con los presidentes, fundador de los presidentes de asamblea y todas esas cosas. La primera lucha por la tierra en El Pino se tuvo con Duber, que la acompañó Duber. Y todo eso, entonces Duber era la figura. Nosotros íbamos y los muchachos apenas iban, los muchachos del catecismo y la vieja. Bueno, es decir, que era una situación dura, aislada, muy aislada. Bueno, venir aquí, el primer dominicano sacerdote que que llegó a la frontera fui yo. Y la gente me veía a mí como muchacho y me decían muchacho, porque todos los padres eran viejos, calvos y blanco. Entonces, yo era con pelo negro, muchacho moreno. Yo era el muchacho. Y nada, así la gente me trataba, me acogía y yo me sentía bien. Y me he sentido acogido. Imagínate tú si me he sentido también que llevo 46. Siendo muchacho de mandado en Dajabón. En Dajabón, exacto. ¿Cómo eran las relaciones binacionales en ese entonces? Muy dura. Muy dura. Yo recuerdo que estando en Loma de Cabrera, el padre Richard Murray acompañaba a era encargado de la pastoral haitiana a nivel diocesano. Y en esa época hubo una vez, en los años 76, 80, por ahí, una repatriación de haitianos. ¿Cómo eran las repatriaciones? Venían, lo ponían aquí, lo desmontaban o lo tiraban, porque a veces lo traían en camiones de volteo, y como si fuera arena, lo piaban del camión. Y lo acumulaban, lo iban acumulando aquí en la frontera, en la puerta, en la aduana, y ahí pasaban varios días. Y yo recuerdo
una vez que yo inicié en Loma de Cabrera una colecta de comidas para traerle aquí a Dajabón a los haitianos que estaban esperando que lo cruzaran para la frontera. La gente dijo, no, mejor que se vaya. A nivel popular no había posibilidad de un apoyo. Yo caigo en la cuenta de esa realidad. Los viejos que habían aquí, que cuando yo llegué, todos hablaban creol, pero no hablaban entre ellos calladitos, pero no lo hablaban públicamente. Entonces, ¿qué hice yo? En la fiesta patronal, yo, bueno, aquí hay un rechazo fuerte. Entonces, la gente tiene mucha devoción a la Virgen de la Altagracia. Y yo digo que la mujer que más jala es la Virgen de Altagracia. Porque ella se moviliza, el pueblo entero se moviliza y el pueblo haitiano también. Entonces, ¿qué hice yo? Yo aproveché las fiestas patronales, dedicado un día a cada barrio. Y cada barrio traía una ofrenda. Para el día de las fiestas patronales, invitar al coro de Juana Méndez y con lo que se recogía en las ofrendas, le preparábamos la comida al coro de Juana Méndez, que iban como 50 o 60 personas, que son muy devotos de la Altagracia. También allá la patrona Nuestra Señora de la Asunción, del Perpetuo Socorro. Entonces, yo dije, bueno, pues vamos a aprovechar a la Virgen. La devoción de la Virgen fue que comenzamos nosotros a que esa puerta se abriera con más frecuencia, por lo menos una vez al año, en las fiestas patronales de ellos. Después ellos nos invitaban a las fiestas patronales de ellos en Juana Méndez en octubre, en agosto, el 16 de agosto, en agosto, el 15 de agosto. Ellos nos invitaban. Y nosotros preparábamos todo un listado de personas que querían ir a Juana Méndez y presentábamos ese listado en aduana, en migración y hasta allá a Santo Domingo, solicitando el cruce de frontera. Y entonces cruzábamos también. Y así se inició el que hubiera esa relación mínima una vez al año por lo menos. El 21 de enero en Dominicana, en Dajabón, en Loma de Cabrera, después aquí en octubre para las fiestas patronales de Dajabón y el 15 de agosto para las fiestas patronales de Juana Méndez. En esas 3 veces al año se mantenían esa relación y así se fue abriendo poco a poco la frontera. Hasta que después yo acompañé una asociación de mujeres vendedoras de tejidos usados, la Pepecera, se llama Asomunera, Asociación de Mujeres La Nueva Esperanza de Dajabón, 700 mujeres que cruzaban por el río con los tejidos usados, pagándole a los militares. Y después, cuando las mujeres pasaban pagándole a los militares por el río, entonces cuando subían e iban a la Puerto Plata o a Santiago, a los mercados, en el camino le quitaban los chequeos, le quitaban la ropa. Y una vez le dieron un tumbe en Puerto Plata, tan grande, sí, en la entrada de Puerto Plata, ¿cómo se llama ahí? El pueblo que está en la entrada de Puerto Plata. Ese Navarrete. En Navarrete ella tenía un almacén alquilado. Iban depositando ahí la ropa, que iban cruzando poco a poco por el río. Y el día a sábado se iban en la madrugada, se iban para allá, para Puerto Plata, y las recogían ahí en ese almacén. Ahí le dieron un tumbe. Le vaciaron el almacén. Los militares, los G2 y lo que fuera. Entonces ahí ellas vinieron a donde mí a que le acompañara para hacer una asociación, para ver qué hacíamos para poder, porque las mujeres aquí en la frontera, esa era la zona franca de la frontera, en vender PP. Solamente teníamos, desde Dajabón y Loma de Cabrera, había 700 mujeres en la asociación que vivían de eso, mantenían su familia y pagaban los estudiantes, los hijos, los estudios de los hijos de eso.
Entonces iniciamos ahí una asociación. Y nos fuimos, 4 mujeres y yo, nos fuimos a la capital una semana a hablar con el jefe de Estado Mayor, Iván Oleaga, a hablar con el ministro el director de aduana, el director de migración, y logramos con el jefe de Estado Mayor que él, hablando con Balaguer, le cediera 80 kilos, pasar por el río, pasar por la aduana, 80 kilos sin pagar impuestos. 80 kilos de ropa usada, un saco como de ese tamaño, a cada mujer. Y así fue que comenzó a abrirse la aduana, con la asociación de pepeceras, porque ellas pasaban por ahí. Entonces ahí comenzó a levantarse el nivel de la aduana y a movilizarse, y todas las construcciones comenzaron a mejorarse a partir del uso que le daban las mujeres organizadas cruzando tejido usado. Y así se disminuyó el contrabando y se oficializó un poco ya mala la situación, hasta que se ha llegado a esta altura. Pero bueno, entonces esa era la misión fronteriza. En ese sentido comenzó la necesidad de las mujeres de los tejidos usados, la necesidad de los migrantes que iban para allá y para acá, de apoyo y de reconocimiento de sus derechos. Y yo digo, el compartir la fe fue que fue abriendo un poco la frontera, porque la frontera era sellada. Por ahí no pasaba ni un mosquito, por el puente. Por el río pasaban muchas cosas. Te digo que una patana de bacalao, de caja de bacalao, una patana de azúcar, una patana de leche, lo que fuera, eso en minutos se descargaba. Ya tenía su sitio, el paso de Nanguito, por la bomba o por la vigía, eso ya tenía su sitio, el callejón de los corderos. Todo eso pasaban los vehículos que se robaban y todas esas cosas, camionetas, carros, motores, todo eso, ya tenían su sitio cada una cosa y su combinación con los militares, que son los que controlan la frontera. ¿Podría hablar un poco de cómo era el sujeto social fronterizo de aquel entonces? Fíjate, una cosa que yo he notado, que a la medida que la gente fue organizándose, las mujeres, la asociación de pepeceras, los centros de madres, las asociaciones de agricultores, la junta de vecinos, los clubes juveniles, la catequesis, en la medida que fue creciendo la organización, apoyada por el trabajo de la iglesia, tanto en Dajabón como en Loma de Cabrera y Restauración, porque éramos jesuitas todos, aunque los jesuitas de Dajabón no confiaban mucho en los jesuitas que estaban en Loma de Cabrera, porque había una diferencia muy grande de formación y de edad y de cultura. Bueno, entonces, en ese sentido, pero de todas maneras, teníamos una formación de la Compañía de Jesús, y eso nos daba algo especial y nos diferenciaba de los demás y de los demás sacerdotes de la zona. Bueno, entonces, fuimos creciendo. La pregunta era sobre el sujeto social. El sujeto social. Entonces, fuimos creciendo, ¿cómo te digo? Nosotros quisimos conservar, darle mantenimiento a lo que se había hecho, y encima de lo que se había hecho venía nuestro aporte. En ese sentido, la misión fronteriza tiene 4 etapas. Está la etapa del sacramento, cuando llegan bautizo, misa, matrimonio, confesiones, unción de los enfermos, asociaciones religiosas, hija de María, cruzadito, hermano del corazón de Jesús. ¿Te das cuenta? Ese era el tipo, muy sacramental. Está la etapa de la palabra, que cuando el concilio en el año 65, que se clausura el Concilio Vaticano II y la Biblia y la cultura comienza a bañar el rito eclesial, se da participación al laico, se habla español, el idioma de él, se mete la música, se mete el baile en la celebración. Tú ves, eso, ahí, en la segunda etapa, la etapa de la palabra. Gente que no sabía de letra quiso aprender
a leer y escribir para poder leer la Biblia. Y así llegamos a tener presidente de asamblea y catequistas con ese desafío, crecido en ese desafío y apoyado por nosotros en la Casa de Cursillo de Loma de Cabrera. Y después también entonces tenemos la etapa de la organización. Nosotros seguimos celebrando misa, bautizando hermanos, le añadimos la palabra, los cursillos, le añadimos la organización. Y fuimos creciendo el sentido binacional. Esas son las 4 etapas que hemos visto en la misión fronteriza. Para ir aprovechando lo que se hacía y aportándole lo nuevo que traía el que llegaba aquí a la frontera. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, ese más o menos el esquema, la estructura organizativa. Hay visitas a las comunidades. Todas visitando todo lo más que se pueda. Nosotros comenzamos visitando en Loma de Cabrera 13 comunidades y llegamos a 60 comunidades, porque éramos un equipo de 8 personas. Y hacíamos una ruta de visita, bueno, todas esas cosas por ahí.